En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, nos ponemos en tu presencia, en tus manos. Manda tu Espíritu Santo en lo más íntimo de nuestros corazones. Nos recuerde tus palabras, nos recuerde tu amor, que lo haga actual en nuestras vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy entonces vamos a tratar de ver esa segunda faceta, si se puede decir así, la segunda dimensión de la presencia objetiva del Señor en nuestras vidas, que es justamente la Eucaristía y los sacramentos. Entonces, realmente es algo muy frustrante, ¿no? Porque yo di una clase sobre los sacramentos que me tomó 4 meses, ¿no? Y ahí de verdad algo en una clasecilla de 40 minutos, pues está muy, ¿cómo decir? Tenemos que dejar muchas cosas fuera, ¿no? Porque si no después, pues Carlos me va a regañar otra vez. Entonces hoy vamos a ver esto de la Eucaristía y de los sacramentos y cómo el Espíritu Santo justamente me va a ayudar a hacer de este medio una presencia efectiva de Dios en mi vida. Entonces, primero, para poder ahondar más, como siempre, empezamos por nuestro pequeño concepto de la finalidad. Y hoy vamos a ver que la finalidad implica la presencia de alguien que me ama. Veamos cómo la finalidad, el amor, implica siempre la presencia de alguien y la comunión, pero esta vez no solo de alguien que me atrae interiormente, sino también que me tiene que amar. Porque, ¿qué necesito para que la presencia de alguien me atraiga? Ahí es bien sencillo, pueden checar en su experiencia. ¿Qué necesito para que la presencia de alguien me atraiga? Porque hay unos que pasan en mi vida y bueno, pasan y les dejo pasar. Y porque hay otros que pasan y ahí pasan y los quiero seguir. ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que necesito o que la presencia del otro necesita para que justamente me pueda, ¿cómo decir?, atraer? ¿Unas respuestas? ¿Te hacen sentir bien? ¿Te hacen sentir bien? Que me cautive. Nos cautivan. Les admiramos. ¿Les admiramos o nos admiran? Para los dos. Ahí ven, lo primero es justamente la admiración. Alguien que no admiro no lo puedo amar. Eso es bien sencillo y de esto no hay excepciones.
¿no? Alguien que no admiro, pues muy bien, le puedo tener lástima, le puedo tener misericordia, le puedo tener todo eso, pero no lo puedo amar, no puedo basar toda mi vida sobre alguien que no admiro. La segunda cosa es un poco lo que habíamos la segunda cosa que necesito para que el otro me pueda atraigar hasta el final es de saber que el otro puede ser para mí. ¿Sí? Si admiro a alguien, no sé, admiro a Shakira, por ejemplo, ¿no? Mejor a Shakira, sí, pero sé que, pues ya está casada y ya tiene 2 hijos, ¿no? Ya no es para mí, ¿sí? Entonces sé que ahí hay en mí algo que me dice, pues no tiene interés porque sé que no va a poder ser para mí y que entonces, si guardo esa atracción en mi vida, pues solo me va a destruir y va a destruir al otro, ¿sí? Hay gente que es demasiado lejos para mí, ¿cómo se van a fijar en mí? Esos pues ni me interesan. ¿Sí? Para que me puedan interesar, me puedan atraer, es que debo de saber que no solo los admiro, pero además pueden ser para mí, ¿sí? Pueden ser mi finalidad y no la finalidad de los demás, ¿sí? Y para eso es donde entra esto, es decir, alguien que es para mí es alguien que me ama, ¿sí? Alguien que es para mí es alguien que justamente me abre su vida, que me abre su corazón, que me permite entrar en su vida y que por el amor que me tiene me hace comprender que yo soy único para el otro y que entonces sí puede ser para mí. Y ahí es capital. Alguien que no admiro no lo puedo amar. Alguien que admiro pero que no es para mí, es una tortura, ¿sí? Es que es todo lo de los amores no correspondidos. Yo estoy ahí y el otro ni me ve, ¿no? Y yo estoy ahí sufriendo y haciendo dibujos y todo, ¿no? Y el otro ni sabe que existo, ¿sí? O cuando me dice, hola, ¿cómo estás? Bien, adiós. Y yo, me abro, ¿no? Y el otro ni se dio cuenta, ¿no? Mientras que cuando alguien que yo admiro también se fija en mí y me ama, eso es lo que va a poner una bomba en mi corazón. Alguien que me ama, que yo amo, que yo admiro y que también me ama, ¡pum! Es como si ahí toda mi vida se abre a otra cosa y ahí es como si esa atracción del otro puede tomar toda su amplitud en mi vida. Y entonces, ven, la pregunta va a ser muy, muy importante, si se acuerdan siempre de lo que nos dice el Señor en el Apocalipsis. El Señor en el capítulo 2, a la iglesia de Éfeso, pues el Señor le va a decir, pues trabajaste por mí, sufriste por mí, hiciste un buen discernimiento con los que dicen que son apóstoles y que no lo son, pero tengo contra ti que te olvidaste de tu primer amor, ¿no? Esa cuestión del primer amor, esa cuestión de enamorarme de Dios va a ser capital. Si se acuerdan, la pregunta que le hace el Señor a Pedro, no es, bueno, ya no me vas a traicionar o ya te vas a portar bien, no, es, ¿me amas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la finalidad que vivíamos, ¿no? La finalidad de la salvación es esa comunión, es ese amor, ¿no? Y entonces cuando
pobre amor. Ay, sí, pueden poner sus celulares en vibrador, por favor. Cuando a un momento no siento nada, cuando esa atracción, justamente es que esa atracción de Dios sobre mí ya no se ejerce. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo puedo volver a enamorarme? ¿Cómo puedo volver a sentir de nuevo ese amor? ¿No? Y ahí ven, es capital lo que pasa también en las parejas. Si yo hago esfuerzos para recobrar ese amor, pues no lo voy a lograr. ¿Sí? Lo que necesito es otra vez volver a admirar. Y en general para el Señor es bastante fácil admirar, pero lo que nos cuesta mucho más es creer que el Señor es para mí. Si es que el Señor me ama, eso sí me va a costar mucho más. Creer que el Señor es para mí cuando yo no soy para Él, eso es algo que va a pedirme un verdadero esfuerzo. Creer que el Señor me ama cuando yo no lo amo, que el Señor se acerca cuando yo me alejo, eso es algo que me va a costar. Y sin embargo es necesario para que mi corazón pueda volver a enamorarse de Jesús. Cuando hago un pecado grave y repetido, ¿no? Y ahí me voy todo lloroso, así, otra vez mi vida es un drama y no soy digno de nada y me voy a abrir las venas porque pues, aún así el Señor no me puede amar, ¿no? Y como el hijo pródigo me voy a quedar con mis puerquitos, ¿sí? Si no sé por qué se regresa el hijo pródigo con su papá, porque sabe que su papá es bueno, ¿sí? Porque sabe que por más que haga es hijo de su papá, y entonces puede regresar porque su papá lo sigue amando por más que haya hecho, ¿sí? Y eso va a ser capital, es lo que me va a permitir dar el paso. Si cuando caigo digo, ay Señor, otra vez, ¿no? Y ahí me quedo, y me imagino que el Señor se decepciona un poquito conmigo, porque pues sí, con lo que hice, pues hasta yo me decepcioné, ¿no? Entonces, me imagino que él, que tiene un estándar un poco más alto que el mío, pues todavía se decepciona un poco más. Y entonces ahí digo, y entonces después ya me da pena llegar hacia él, y también me da miedo de saber lo que piensa de mí, de saber cómo me ve. Y ese miedo paraliza en mí el amor. Ese miedo paraliza mi corazón, paraliza esa confianza y hace que, bueno, ¿cómo voy a poder enamorarme de alguien a quien le tengo miedo? Difícil, ¿no? Debo descubrir que justamente el Señor me ama más que yo mismo, y entonces que el Señor ahí justamente me perdona y me sigue amando igual y hasta más. Y entonces ahí sí digo, wow, Señor, hice todo eso y tú me amas todavía. Ahí es cuando mi corazón de nuevo se puede enamorar, de ver que, wow, nadie me ha amado así. Nadie me ha visto caer como tú me ves caer y todavía me ve como su hijo y todavía me levanta con paciencia y con amor. Y nadie. ¿Ven? Y eso es lo que hace que, pues claro que ya no lo quiero dejar, ¿no? Porque claro que alguien que me ama así para mí es mi tesoro. Nunca he descubierto, y además cuando es alguien como Dios, ¿ven? Que justamente, wow, tiene todo y se podría fijar en todos los demás, menos en mí, y ver que no solo es Dios, pero además se fija en mí y me ama como nadie me ama. Eso, ¿ven? Es lo que me enamora, es lo que va a hacer que, wow, si el Señor me ama así, pues yo qué, ¿cómo podría irme lejos de Él? Si es el único que me ama, pues no. Entonces, ven, cuando quiero volver a reanimar el amor en mí, el amor justamente viene de esa atracción. Entonces, no es de ver cómo, pues le voy a hacer para ver cómo me motivo y cómo me hago un coco wash, ¿no?
decirme, no, pues es lo que tengo que hacer y tengo que dejar cosas. No, es volver a redescubrir la admiración y, más que todo, volver a redescubrir el amor de Dios para mí. Es ese amor que justamente enciende mi corazón. Y ahí vamos a ver cómo entonces pues esto se declina al nivel de la salvación. ¿Se acuerdan de este texto que yo les di, que está en, ¿cómo se llama?, en el vínculo donde pueden, en el enlace donde pueden bajar pues todo el material, que es Dios es amor, ¿no? Ese texto de Raniero Cantalamessa, que es capuchino y que es predicador del Papa, y dice que la expresión amor de Dios, y en especial en San Pablo, tiene dos sentidos, dos acepciones. Sí, primero, pues nuestro amor para Dios, y segundo, también el amor de Dios para nosotros. ¿Sí? Y ven, aquí va a darnos algo muy importante, en que nos muestra que por naturaleza a nosotros nos gusta ser los primeros. Entonces nos gusta ser los que hacen las cosas, ¿no? Y por eso siempre vemos más fácilmente el amor que le tenemos a Dios, el amor que tenemos hacia Dios, ¿no? Tanto por, ¿cómo decir?, por nuestra naturaleza, y como también entonces se reflejó en la predicación. Tenemos que amar a Dios. Pero sigue diciendo que la revelación bíblica hace lo contrario. Da la precedencia al amor de Dios para nosotros, al amor de nosotros para Dios. Ahí es un pequeño aparte, pero lo quiero porque ahí es donde todavía pues, no conoce tanto a Aristóteles, ¿no? Porque dice que Aristóteles pues dice lo que yo les dije desde el principio, ¿no? De la aguja y del imán. Así que Aristóteles dice que Dios es un imán que mueve todo por atracción, por el amor hacia Él, ¿sí? Y eso es la mera verdad, ¿sí? Es metafísicamente, no hay manera de decir otra cosa, ¿sí? Y entonces Raniero Cantalamessa dice, no, pues o es de Dios hacia los demás o es de los demás hacia Dios, ¿no? Y Aristóteles dice que los demás hacia Dios y Dios dice que es de Dios hacia los demás. Entonces claro que Dios tiene pues más poder que Aristóteles, entonces pues Aristóteles que se calle, ¿no? Pero como Dios no es un tirano, contrariamente a muchos que no voy a nombrar aquí, pero ¿ven? Nosotros lo que acabamos de ver es que justamente el amor que el otro me tiene es justamente la fuerza de atracción que tiene sobre mí, ¿sí? Es decir, que cuando Dios mueve todo atrayendo hacia Él, es porque su amor llegando a los demás, pues atrae todo hacia Él, ¿sí? Es que viendo cómo ese amor justamente llega a las criaturas, pues es ese amor que atrae las criaturas hacia Dios, ¿no? Entonces no hay oposición, ¿sí?, entre el amor hacia Dios y el amor hacia Dios y el amor de Dios hacia las criaturas, sino que al contrario va a ser el amor de Dios hacia las criaturas que va a ser la fuente del amor pues de los santos y de todas las criaturas hacia Dios, ¿no? Pero sigue diciendo algo que es capital, ¿sí? Ahí no sé si alguien quiera leer. Vi que el Padre Mario hacía eso y me parece muy bueno para no ponerse demasiado. Entonces, si alguien quiera leer, un voluntario. Lo que está en abajo. Lo más importante a propósito del amor de Dios no es por lo tanto que el hombre ama a Dios, sino que Dios ama al hombre y que le ama primero
Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Primera de Juan. De esto depende todo lo que los demás, incluida nuestra propia posibilidad de amar a Dios. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Ahí eso es capital, lo veremos, pero eso es, ¿cómo decir? Seguramente el principio más importante de toda la vida espiritual, que es que no somos nosotros quienes amamos a Dios, es Dios que nos ama, ¿sí? Y es esa atracción que hasta ahí dice aquí Raniero Canta la Mesa, es esta atracción que hasta nos permite nosotros amar a Dios. Es decir, en cuanto más Dios me ama, más yo voy a poder amar a Dios. No es una coincidencia si el discípulo que estaba en la cruz y que amó al Señor hasta en la cruz, pues es el discípulo amado, ¿no? Es el discípulo que se sintió preferido por Jesús, ¿no? Entre más me voy a sentir amado, más me voy a enamorar. Ahí les puse una muy bella cita de Juan Pablo II sobre esa carta que escribió a los jóvenes sobre el Padre, en el año del jubileo, sobre el Padre. Bueno, al principio dice cosas muy bellas y termina diciendo: porque como sabéis muy bien, nadie puede amar si no se siente amado. ¿Sí? Pero por ejemplo, si una persona que siente que no ama a Dios no puede sentir que no lo ama porque Dios no lo ama, o sea, siguiendo con ese concepto, o sea, que una persona que no ama a Dios es porque no se siente, o sea, porque no se siente amada por Dios. Exacto. Es que muchas veces, y lo vamos a ver a lo largo de la clase, es que sentirse amado por Dios es algo que no es fácil, seguramente, y sobre todo algo en que no nos enfocamos, no nos enseñan eso, nos enseñan a amar a Dios. Y muchas veces, y es lo que les voy a poner aquí, es que el amor de Dios hasta puede ser algo que me paraliza, ¿sí? En cuanto a que si yo trato de amar a Dios, pues como Dios es mucho mayor que yo, como Dios es, pues entonces, ¿qué voy a poder hacer? Que Dios me dio la vida, Dios me dio la gracia, Dios murió por mí, Dios todo eso, ¿yo qué le voy a dar? ¿No? Le voy a dar que mi oración de cada día, ¿acaso eso pues puede, cómo decir, compensar? Pues no. Que además, ¿cómo decir? Sino que Dios dio la vida para mí y yo hasta me alejo de Él. No. Y hasta si hago un buen paso y digo, bueno, pues no sé, voy a rezar, ¿no? Y pues acostumbro a rezar el rosario. Pues entonces puedo rezar un rosario, pero un rosario no va a bastar. Entonces voy a rezar 2, pero 2 tampoco. Y 3 menos, ¿no? Y por más que le añade, pues jamás yo llego a la altura del amor de Dios, ¿no? Y entonces me hace sentir como una especie de chantaje afectivo, ¿sí? En que Dios me dice, mira lo que yo hice por ti, ¿ahora tú qué? ¿Ahora tú qué? ¿Tú me vas a salir con unos 2 Padre Nuestros y unos cuantos Aves Marías? ¿O con una hora de oración, una hora de adoración a la semana? ¿O, sí? Entonces ahí como que, pues claro, te quedas así como que aplastado por esto, porque pues dices, pues claro, yo cómo voy a poder dar una respuesta adecuada a este amor. Y si vemos primero el amor por Dios, pues nuestra fe se vuelve muy angustiada, muy inquieta, siempre comparando con los demás, siempre comparando dónde estoy yo, ¿sí? Porque justamente tengo que alcanzar cierto nivel, ¿sí?
Y como no puedo alcanzar el nivel de Dios, por lo menos checo que sí estoy en el promedio de los demás, ¿no? Para que no me pase que Dios me mande al infierno y los demás me dejen, ¿no? Y ya ven lo que hace cuando pongo primero el amor por Dios, o que cuando el amor de Dios solo es un pretexto, es decir, que sí, Dios me ama, sí, pero no lo siento, lo que siento es la exigencia que supuestamente yo pongo, o supuestamente Dios pone, o supuestamente la religión pone, aparte del amor de Dios, ¿no? A partir, perdón, del amor de Dios. Es decir, que pues Dios hace esto, si no quieres ser un ingrato, pues tú tienes que responder, ¿no? Igual. En el catecismo, como que siento que, en lo que recuerdo, Uh-huh. cuando eres niño, como que la enseñanza es esa, o al menos Sí, pero de hecho, así para que te amen. Tienes que ser así para que te amen. pero ahí, de hecho, si leen ese texto entero, de Raniero Canta la Mesa, recuerda las preguntas del catecismo, ¿no? Y muestra cómo les falta un poco de teología, ¿sí? Porque justamente es mucho más fácil, es mucho más connatural lo que decía al hombre hacer, ¿no? De ser haredor de un amor que lo precede, ¿sí? Pero es capital, y vamos a regresar a lo largo de las clases sobre esto, porque todo lo que está en juego en mi vida espiritual es dejarme amar por Dios, ¿sí? Pero yo tengo una pregunta. ¿Cómo cambiar una creencia, un concepto acerca de sentir a Dios es por condicionamiento? O sea, si yo hago esto voy a sentir a Dios, y cuando no lo hago no siento a Dios, no siento su amor, y ahorita es feliz de escuchar el amor de Dios, es más grande de lo que yo pueda imaginar, ¿no? Inclusive de lo que mi propio pensamiento. Entonces, ¿cómo empezar a tener una formación basada en lo que es realmente el amor de Dios? Bueno, pues ahí me adelantan la clase, ¿no? Pero la manera es justamente va a ser de aprender a dejarme amar por Dios. ¿Y cómo no sabemos? Pues cómo, porque nunca pensamos así, ¿verdad? Y lo vamos a ver hasta para la Eucaristía. Pensamos que yo voy a la misa, ¿por qué? Para amar a Jesús. Yo cuando hice mi primera comunión, ¿verdad? Me dijeron, así, bien servicios, oye, ¿vas a hacer tu primera comunión? Pues cuidado, porque hay muchos ingratos. Y entonces el Señor está ahí en el tabernáculo y vino para nosotros y nadie lo va a ver. Es que no te pase lo mismo, ¿no? Y yo como digo, y después fui a ver al Señor, ¿no? Y le dije, pero Señor, mira, tú vienes y te cuesta y además te quedas solo, ¿no? Y a mí pues tengo que venir y me cuesta también, pues mejor quédate en el cielo, ¿no? Y así estás contento y yo también, ¿no? ¿Sí? Como si justamente yo hiciera algo para Él, ¿no? Mientras que no. Cuando voy a verlo en la iglesia es que, wow, Señor, estás aquí porque realmente necesito a alguien que me entienda, que me escuche y que me aguante con todo mi carácter, ¿sí? No soy yo quien hago algo para Él, es Él que hace algo para mí, ¿sí? Y entonces vamos a tener que ver cada dimensión de nuestra vida espiritual, justamente invirtiendo nuestra manera de ver. ¿Cómo va a ser la confesión si en lugar de yo hacer algo para Dios, más bien va a ser Dios que hace algo para mí? ¿Cómo va a ser la oración si en lugar de ser que yo haga algo para Dios y yo le digo cosas y yo le informo de cosas, pues sea Dios que haga algo para mí? ¿Cómo va a ser la conversión si en lugar de yo hacer cosas para supuestamente agradarle a Dios, pues sea Dios más bien que haga algo para mí? ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer todo no para amar a Dios, sino para dejar que Dios me ame? Y vamos a ver justamente cómo en cada dimensión de nuestra vida pues va a implicar una manera diferente de vivir, ¿sí?
y que poco a poco vamos a tener que dejar justamente invadir las diferentes dimensiones de nuestra vida por ese amor. Y eso va a ser justamente toda la clase. Cuando dice San Pablo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, pues ahí a ver cómo se derrama ese amor en mi pecado, a ver cómo se derrama ese amor en mi oración, a ver cómo se derrama ese amor en mi vida de cada día. Ahí voy a tener que ver qué quiere decir eso y ver cómo entonces se va a hacer ese pasaje de querer yo amar a Dios y tener una vida. La santidad, cuando tenemos que amar a Dios, es dificilísimo, como diría Silvia Pinal en El Inocente. Dificilísimo. Mientras que cuando me dejo amar por Dios, pues justamente ya no es una meta que tengo que alcanzar, más bien es un amor que tengo que acoger. Y eso puedo hacerlo bien sencillamente, ¿sí? Y ahí también pueden leer a Santa Teresita del Niño Jesús, que nos muestra que fue quizás una de las primeras en hacer este cambio drástico, o más bien ese regresar a la fuente así pura del corazón de Jesús en la iglesia. Pero no se preocupen, lo vamos a ver así a lo largo de todo el año. Entonces ahí como que al final hasta se van a hartar. Entonces lo que yo les decía, dejarme amar por Dios permite una gran estabilidad, una gran paz, una gran alegría. ¿Por qué? Porque el Evangelio es una buena nueva. Si es porque yo tengo que amar a Dios y que yo cuando me pegan sobre la mejilla derecha tengo que dar la otra, pues eso no es una buena nueva, ¿no? Eso es todavía más exigencia para mí. La buena nueva es que Dios me ama, ¿sí? La buena nueva es que yo soy pecador y Dios da su vida por mí. Eso es la buena nueva. Y dejarme amar por Dios es lo que más me enamora de Él. Eso, claramente, ¿no? El discípulo amado es aquel que se siente tan amado por el Señor que, claro, ahí no puede despegarse de Jesús, ¿no? Es cuando me voy a sentir amado por Él. Hay una cita que les voy a dar la próxima vez de la Madre Teresa, que dice que la alegría de saberse amado por Dios es la fuente de la santidad. ¿Sí? Sencillamente, ¿por qué? Porque no puedo dar lo que no recibí, ¿sí? Quiero dar amor, tengo que recibir amor, ¿no? Cuando veo que no amo a alguien, es que porque justamente no recibí el amor, ¿no? Y entonces no tengo nada que dar. Tengo lo que hay en mi corazón está seco, pues no tengo nada que dar. Cuando me siento amado, pues con gusto doy hasta lo que no, porque sé que estoy dando de las obras. Sé que yo tengo el corazón ya lleno, lo que estoy dando son pues, lo que me sobra y entonces pues lo comparto con los demás. Cuando siento que no me sobra, cuando siento que apenas me basta, al contrario, empiezo a quitar una línea clara para que los demás no me pidan más, ¿sí? Y cuando veo que pues yo hago todo y los demás nada, no, ahí como que ya empezamos a contar y a alejarnos. Mientras que sí veo que no, pues me dan mucho más de lo que yo doy, pues entonces doy. ¿Sí? Es lo de Zaqueo. Zaqueo se da cuenta de que llega el Señor, que nadie quiere ir en su casa porque es un ladrón y además, pues quién sabe, pero nadie quiere ir en su casa, ¿sí? Y Jesús va a su casa, ¿sí? Jesús que justamente tiene tanta gente mejor que ir a visitar,
no va a visitar a él, ¿sí? Y de ver esto, pues claro que no, pues que eso tiene en mi casa, no, pues ahí, pues lo que sea, ¿no? Ahí, y por eso pues va a dar la mitad de sus bienes a los demás, y por eso va a dar 4 veces más a los que ha estafado, ¿sí? Porque sabe que la presencia de Jesús, pues no, pues vale muchísimo más que todo lo que va a gastar, ¿sí? Entonces es un capital para nuestra vida cristiana. Ahí va por eso los sacramentos, porque los sacramentos al final van a ser esas cosas que me van a permitir de manera muy especial, que vamos a ver, justamente descubrir que Dios me ama. ¿Qué son los sacramentos? Vemos que Jesús hace gestos, hace gestos en el Evangelio. Jesús celebra la Eucaristía, perdona los pecados, bautiza, sana, está presente en la boda de Cana, envía el Espíritu Santo a los apóstoles y consagra a sus apóstoles en la última cena, ¿no? Ahí vemos cómo el Señor justamente hace todos esos actos que nos suenan mucho a sacramento, ¿no? Y en cada uno de sus actos vemos que siempre el Señor habla. El Señor dice, tu fe te ha salvado. El Señor dice, esto es mi cuerpo. El Señor va a decir, pues yo, nadie te ha condenado, pues tampoco yo te condeno. El Señor va a hablar para dar el significado de lo que está haciendo y para permitir la fe. A saber que, aunque el Señor me dice, ok, Señor, te creo. Me dices, tu fe te ha salvado, o me dices, ábrete, Señor, yo creo. ¿Cómo? Si quieren, yo sigo porque si no, ahí no vamos a llegar a ninguna parte, porque tengo muchas cosas que ver, pero después, pues, si quieren personalmente, o haremos otra sesión de preguntas. Después, siempre en estos gestos del Señor hay algún elemento material, o es su propio cuerpo, el Señor que toca, que pone los dedos en los oídos y en la boca, el Señor que toma de su saliva, que la pone en el dedo y que toca la lengua del sordomudo, el Señor que escupe, que hace lodo y que la pone en los ojos del ciego de nacimiento. O a veces nada más el Señor que impone la mano, el Señor que toca, pero siempre hay un elemento material. ¿Se acuerdan justamente de eso de la encarnación? La encarnación es porque el Señor quiere tocarme en mi cuerpo, en mi sensibilidad. Y ahí es lo que hace un sacramento. San Agustín dice que verbum ad elementum fit sacramentum. Ahora un poco de latín, ¿no? La palabra dirigida hacia el elemento, hacia el sacramento, ¿sí? Pero eso no basta, no basta. ¿Por qué? ¿Por qué no me da el por qué? ¿Por qué el Señor dice esa palabra o por qué el Señor usa ese elemento material? Y ahí, ven, es capital, es que justamente en esos dos primeros aspectos están presentes para justamente el aspecto afectivo, ¿no? Que el sacramento está hecho para revelarme el amor del Padre. ¿Por qué? Porque justamente los gestos son más reveladores del amor que las palabras. ¿Por qué? Porque los gestos son mucho más individuales y personales, ¿sí? Yo puedo decir a alguien, pues dile al otro que venga mañana a tal hora, ¿no? Y alguien le va a decir de mi parte, ¿no? Pero no le puede decir, ¿sabes qué? Dale un beso a mi novia de mi parte. No. Ahí eso soy yo, ¿no? El otro pues que se quede, ¿sí? ¿Por qué?
ahí justamente otro puede agarrar un sentido, un significado que es mío, pero otro no puede hacer el mismo gesto, porque el gesto justamente implica mi persona en su unicidad, ¿sí? En su originalidad, en su individualidad, ¿no? Por eso un gesto va a manifestar mucho más fuerte y fortalecer mucho más fuerte pues el vínculo personal. ¿Ven? Alguien que me dice te amo, al mismo tiempo parece que me dice que me ama, ¿sí? Pero al mismo tiempo me hace sentir que no, ¿sí? Y al final lo que me va a quedar más es que no, porque el tono de voz, eso sí, es mucho más revelador que lo que me dicen. Cuando uno le dice al otro, bueno, ¿hay algo que no va? Y el otro dice, no, todo está bien. Pues ahí ya sabemos que algo no está bien, ¿sí? Porque justamente la parte de los gestos es mucho más fuerte al nivel de la manifestación del amor que las puras palabras, que son mucho más universales. Cuando alguien me dice te amo, todavía puedo tener una duda. Cuando me dan un abrazo así muy cálido, pues ahí como que me derrito, ¿no? Porque ahí sí, hasta lo siento. Y de hecho, si se dan cuenta, en la revelación, lo que nos revela el amor de Dios no es una palabra, es la muerte del Señor en la cruz. Es un gesto de alguien que da su vida por mí, ¿sí? Y que justamente da el cumplimiento a todas las palabras, ¿sí? Entonces, es capital. Cuando San Pablo va a decir, bueno, la prueba de que Dios nos ama, no es que Dios nos dijo que nos amaba, no. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo Jesús murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores, ¿sí? Y ahí, una cosa que va a ser muy importante es la complementariedad entre los gestos y las palabras, ¿no? De ver que las palabras me van a permitir descubrir más profundamente el sentido del gesto, es decir que, si me dicen antes de darme un abrazo, es que te voy a dar este abrazo porque eres mi mejor amigo, ¿sí? Entonces ya no es solo que siento el abrazo, ¿sí? Sino que ahí sé que además este abrazo es el abrazo que se da al mejor amigo, ¿sí? Y entonces me va a permitir justamente profundizar mucho más y saborear mucho más el abrazo que me van a dar, ¿no? De vez en cuando me besan y no sé si me besan porque me quieren comer, ¿sí? Porque me quieren sacar algún permiso o porque me aman, ¿sí? La palabra viene justamente a aclarar, ¿sí? El porqué de este gesto. Y al mismo tiempo, el gesto me va a permitir ir mucho más profundo en el sentido del amor de las palabras. Es decir que, si escuchan el Evangelio, el Señor en el Evangelio a veces puede parecer duro. Cuando el Señor dice que les han dicho no matarás, yo les digo, si le dices imbécil a tu hermano, eres rey de la ajena. Por eso le dice, escucharon que les han dicho que no cometerás adulterio, pues yo les digo que el que mira a una mujer y la desea en su corazón ya cometió adulterio, ¿sí? O el Señor va justamente en muchos ejemplos del sermón de la montaña, pues puede parecer muy duro y muy exigente y me puede dar miedo y decir, bueno, pues entonces nos vemos en el infierno al final de la clase, ¿no? Pero después, si veo los gestos del Señor, pues ¿qué? Pues se encuentra con la mujer adúltera que pues no fue adúltera nada más en sus pensamientos, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el Señor? ¿La manda al infierno? No. No solo la perdona, sino que además la salva.
El Señor se encuentra con el buen ladrón, que pues es buen ladrón porque pues sí se arrepintió, ¿no? Pero sí es ladrón, ¿sí? Si es criminal, si está en la cruz es porque mató. Entonces, no solo se enojó, sino que mató, ¿sí? Y el Señor dice, pues hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Uno dice, ay, chispas, ¿qué pasó, no? Que no habías dicho que el que se enojaba, pues iba al infierno y y vemos que, pues el Señor, sus gestos me van a hacer comprender que entonces entendí mal sus palabras. Así que si veo gestos de tanto amor, entonces es que sus palabras pues tienen justamente un amor que no supe ver a primera vista y que por eso me dieron miedo, ¿sí? Y entonces cuando voy a ver que el Señor pues perdona al buen ladrón y hasta le abre el paraíso, pues voy a tener que pensar, que ver que no, pues entonces no entendí eso de que cuando te enojas y le dices imbécil a tu hermano, pues eres rehén de la ajena. Entonces voy a tener que volver a comprender lo que realmente quiere decir el Señor, porque claramente pues no quiere decir que si te enojas te vas al infierno, eso no. Entonces, ¿qué quiere decir? Esos actos del Señor me van a obligar a descubrir justamente todo el amor que está contenido en sus palabras. Pues entonces nos vamos nada más a terminar eso sobre los sacramentos. Lo que hace Jesús, pide a sus apóstoles que ellos lo hagan. Jesús sana, manda a sus apóstoles de 2 en 2 a hacer unciones. Jesús bautiza, y hasta San Juan va a decir, no, Jesús no bautizaba, eran sus discípulos que bautizaban, ¿no? Jesús va a dar el Espíritu Santo a sus apóstoles y después los apóstoles van a imponer las manos para dar el Espíritu Santo a los fieles. Jesús va a perdonar y el Señor les va a decir a sus apóstoles, pues reciban el Espíritu Santo, aquellos a quienes les van a perdonar sus pecados les quedarán perdonados y aquellos a quienes no, pues no les quedarán perdonados, ¿no? Las mismas cosas que Él hace, Él manda a sus apóstoles que lo hagan, ¿sí? Nada más que claro que es su poder que va a actuar a través de ellos, ¿sí? Cuando Él les manda a hacer unciones, pues ellos hacen la unción. Pero claro que no son ellos que van a sanar, ¿no? El que va a sanar es Él mismo, es el Señor, que a través de los actos de sus apóstoles actúa. El que perdona, pues no son los apóstoles, de cómo podían perdonar, si solo Dios puede perdonar los pecados. Ellos dicen, yo te absuelvo, ¿no? Pero el que perdona, pues es el Señor. El que bautiza, pues los apóstoles, pues le ponen la agüita encima y dicen, yo te bautizo. Pero el que transforma el alma, pues no son ellos, es el Señor mismo, ¿sí? Y entonces es capital, es decir, que no es simbólico, no es que el Señor les dice y ellos hacen, y es como si lo hubiera hecho el Señor, o es como si fuera su cuerpo o su sangre. Pues claro que los apóstoles no pueden transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Es el Señor que lo tiene que hacer, ¿no? Y si no es Él que lo hace, entonces pues quedan pan y vino, ¿sí? Y entonces de esto es capital, porque quiere decir que el sacramento es un gesto de Jesús para mí, ¿sí? Es decir, que cuando sus apóstoles me vienen a ungir, pues ellos vienen, me tocan, y a través de ellos es el Señor que me viene a tocar, es el Señor que me viene a encontrar, ¿sí? Ellos dicen, esto es mi cuerpo, pero a través de esto, pues es el Señor que me viene a dar su cuerpo, que se viene a encontrar conmigo. Cuando ellos dicen, te perdono, te absuelvo de todos tus pecados, pues ahí es el Señor que a través de su voz, a través de su humanidad, viene a hablarme, a encontrarse conmigo, ¿sí? Y entonces es capital, porque ahí voy a sentir el amor de Dios para mí. Cuando
a través de este elemento material, sé que me es dada la presencia del Señor. Entonces ahí me puede llegar su presencia de manera muy fuerte. Me puede tocar el Señor como la hemorroísa cuando le tocó el manto al Señor, ¿no? Puedo recostar mi cabeza realmente sobre su corazón como San Juan. Puedo dejar que el Señor me toque como le tocó al leproso. Porque en este sacramento es el Señor que actúa y entonces que está presente. Y entonces, ahí ven lo primero en el sacramento va a ser que es un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús que viene a darme el abrazo del Padre. Es decir, que viene a tocarme, que viene a buscarme, a hacer un gesto encarnado que implica la materia y de amor. Y vamos a terminar por ahí. Por eso, lo primero en el sacramento no es buscar al sacramento para que me sirva. No es que yo voy a comulgar para estar en gracia o para, para que el Señor me acompañe y me libre de los demás o de los enemigos, o que el Señor me dé mucha fuerza para amarlo más o para ser bueno, ¿sí? Eso sí, el Señor lo va a hacer, pero no es lo que busco. No, lo que busco es que el Señor está ahí y viene hacia mí, ¿sí? El Señor viene a entrar en mi vida, y no solo de manera invisible, sino de manera que lo pueda ver, que lo pueda tocar, que lo pueda saborear. Y entonces, justamente no voy a buscar primero la eficacia, sino es lo que vimos, el amor utilitario. Yo quiero al Señor al final por los efectos que va a haber en mí y en mi vida, sino justamente lo primero que yo busco en el sacramento es encontrarme con Dios. Ahí sé que los otros hacen gestos, pero el que actúa es Dios, ¿no? Es el que está ahí y que viene a tocarme a través de los demás, es el Señor, ¿no? Y entonces ahí sé que si veo un poco más allá de las apariencias, pues ahí como que transparenta la presencia de Dios, ¿no? Y que entonces ahí lo puedo amar y puedo estar con Él. Y se acuerdan lo que dijimos acerca del amor gratuito y contemplativo, ¿no? Y se acuerdan de este encuentro de Jesús con el leproso, cuando el Señor justamente le dice al leproso que acaba de hacer muchos milagros delante de todos, y le dice al leproso: tú no digas nada a nadie, solo vete a acostar a los sacerdotes. Y uno dice: ¿pero por qué? Si es solo para que los demás lo sepan, pues no tiene sentido, porque acaba de hacer muchos milagros que todo el mundo lo vio. Pero más bien es para decirle al leproso que no, lo más importante no es el efecto, no es que yo te sane. Lo más importante es que yo te amo y por eso te sané. Y por eso la sanación es solo una señal de este amor que yo te tengo. Esa sanación no tiene como su valor en sí, ¿sí? Porque si es nada más la sanación, pues después se va a morir de otra cosa, de un gripe o de, no sé, de atropellar un taxi o lo que sea, ¿no? Y entonces, pues ¿qué? ¿De qué le sirvo sanar? Pues de nada, ¿no? Pero si esa sanación es que Dios vino a mi vida, que mi vida no es algo olvidado por Dios, que Dios no me ha abandonado, sino que Dios viene y me acompaña hasta en lo que más me duele y me muestra que me ama y por eso me cuida y me sana. Entonces esa sanación tiene su significado, su fuerza, porque esa sanación es la señal del amor que Dios me tiene, ¿sí? Bueno, lo último es que justamente los gestos de Jesús son señales, es decir, que tienen su sentido en cuanto me reflejan o me revelan, me manifiestan el amor de Dios, ¿no? Cuando van a comer el pan, el Señor les va a decir: pues ustedes me buscan
porque comieron y no porque vieron señales. Ustedes lo que nos interesó es el pan y comer, y no ver que para hacer eso es que Dios estaba, es que Dios cuidaba de su pueblo, es que Dios los amaba, y que eso era lo importante, y no que haya pan, porque mañana no habrá pan y ya. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a terminar para dejar el lugar a Carlos, que por una vez casi estamos a la hora. Pero solo porque hicimos la mitad de la clase.